Ok, ya estamos grabando. Entonces voy a compartir mi pantalla. Y pues pueden ver acá ya tenemos las primeras clases correspondientes a la unidad de geometría, que son las 44 y 45. Vamos a empezar con nociones básicas, como lo que son operaciones con segmentos y operaciones con ángulos. A la geometría que nosotros estamos acostumbrados a ver acá en el plano, se le llama geometría euclidiana, para que no crean que este nombre es bastante extraño. Simplemente es la misma geometría que uno puede trazar en un papel, dibujar lo que se le ocurra. Eso es geometría euclidiana. Pero los dos elementos principales son los que son segmentos y ángulos. Entonces, primeramente solo definamos un poquito qué es un segmento, qué es una recta, qué es un punto y qué es un rayo. Por ejemplo, cuando hablamos de punto, simplemente es como el nombre lo dice. Realmente el punto en sí no lo podemos dibujar porque sería imposible. Es la idea de algo muy pequeñito y en un punto exacto, pero uno simplemente lo trata de representar con un circulito pequeño. Y ahí pueden ver ahí la definición más formal. En cuanto a la recta, es similar. El grosor no debería tener grosor, pero para representarla uno utiliza cierto grosor mínimo y la recta se extiende hacia ambos lados. A donde uno la dibuje, como esta parte de acá, el borde de este recuadro, continúa de forma indefinida a la derecha, continúa de forma indefinida hacia la izquierda. Una recta infinita, de hecho. En cuanto a la nomenclatura, el punto se representa con letra mayúscula y también puede ser expresada de la siguiente forma. Por ejemplo, un punto A, uno lo puede poner así como entre llaves y decir punto A. Es opcional esta nomenclatura de utilizar llave. Por lo general solo basta con poner una letra mayúscula. En cuanto a la recta, se representan así con una letra minúscula, pero con este simbolito arriba. Lo que representa, como ya les decía anteriormente, que la recta no tiene fin. Se desplaza tanto hacia el lado izquierdo como al lado derecho. O donde sea que empiece y finalice, realmente no tiene inicio ni fin. Eso representan estas flechitas. Y aquí pueden ver, si tenemos dos puntos sobre la recta, se puede representar también de manera opcional así. La recta AB y ahí tenemos la nomenclatura que se extiende hacia ambas direcciones. En cuanto al rayo es un poquito diferente porque el rayo sí tiene un principio pero no tiene final. Como pueden ver acá, el rayo OP empieza en O, pero esta flechita significa que él sigue de manera indefinida hacia la derecha. Entonces, ¿cómo se representa? Aquí tienen el símbolo. Como esta forma, con un puntito y una flechita, o de esta forma. Se ponen dos puntos del rayo. El primero siempre es el inicio y donde está bloqueado se le pone esta línea y hacia el otro lado la flecha que indica continuidad. En cuanto a la semirrecta, pueden ver que es similar a un rayo, simplemente que la semirrecta no incluye el punto inicial. Ya habíamos hecho esto en la parte de intervalos, cuando mirábamos desigualdades, que cuando un puntito estaba relleno significa que lo incluye y cuando está así en blanco significa que no lo incluye. Entonces solo representa un lado de una recta. Como pueden ver acá, imagínense que hubiera sido una recta completa. La semirrecta solo implica una parte de ella. Y los segmentos ya son partes de rectas. Como ven acá tengo una recta R y un segmento es solamente un pedacito de esa recta. En este caso el segmento es AB. Y como es un pedazo, solamente se le pone una línea, sin flecha ni nada, porque no indica que continúa, sino que hasta ahí nomás queda el segmento. Ahora, en cuanto a operaciones, solamente es un poco no abstracto, sino más bien algo intuitivo, porque si dos cosas están consecutivas, por decirlo así, la distancia podrían representar distancia en los segmentos. Es como decir, por ejemplo, si de Managua a Masaya
habrían, no sé, 30 kilómetros, y de Masaya, que es el punto B, al punto C, que fuera Granada, hubieran 20 kilómetros. ¿Cuántos kilómetros hay de Managua hasta Granada? Simplemente uno suma la trayectoria, lo que se desplazó para B más lo que se desplazó para C, y eso sería el total. Entonces en esta figura podemos ver que el valor de X es la suma de A más B, y de ahí podemos hacer muchas combinaciones. Por ejemplo, si yo quisiera saber solo la distancia de B a C, pues a la total le resto este inicial de A a B y obtengo B a C. Entonces, a la hora de escribirlo puede ser que se mire algo complicado, pero realmente es algo intuitivo. La distancia de dónde a dónde uno necesite calcular. Y aquí lo tenemos. Como ven, aquí se mira raro, pero realmente es algo sencillo. Y solamente es la representación que la hace ver un poquito abstracto, pero no es nada difícil. Entonces vamos aquí con unos ejemplos pequeños. Dice que en la figura el segmento AB mide 2 centímetros, entonces vamos a ir colocando los valores. Decimos que aquí vale 2, el segmento BC vale 3, colocamos que aquí vale 3, el CD vale 5. Entonces nos pide calcular desde A hasta D. Entonces esto lo hago para ustedes. ¿Cuál creen que sea la respuesta? Pueden comentar o mandarlo en el chat también. ¿Cuál sería de forma lógica la respuesta ahí? Vamos a ver, ya tenemos la primera respuesta. El inciso D, que serían 10. Vamos a ver. Exacto, porque vean, sería desplazarse de A hasta B, ya llevo 2. Después de B hasta C ya llevo 5, porque le sumo 3. Y por último, desde C hasta D ya tendría 5 más, y por lo tanto la respuesta final sería de 10 centímetros. Y listo, ya tenemos eso. Y ahí está la solución. Como ven, no es nada difícil. Ahora tenemos esta otra. Nos da solo el problema sin ningún gráfico. Dice que sobre una recta se toman los puntos A, B, C, D. De modo que AD vale 40, AC vale 30 y BD vale 15. ¿Cómo resolvemos estos problemas cuando no tenemos gráfico? Pues justamente haciendo el gráfico. Y como los puntos lo dan en ese orden, eso significa de que la gráfica la vamos a hacer con esos puntos igual en ese orden. Si el punto inicial sería A y el punto final sería D. Entonces nosotros venimos y hacemos un pequeño esquema. Hacemos una línea recta. Acá imagínense que fuera algo recto. Y colocamos punto inicial es el punto A. Después dice que sigue el punto B. Como no sé la distancia, bueno, dice que de A hasta D vale 40. Aquí es D. Incluso a la hora de dibujarlo, no es necesario que la gráfica esté a escala. Simplemente ustedes pueden representar la cantidad. Desde A hasta D vale 40. Desde A hasta C, pero C es el tercer punto, entonces va por acá. Dice que ahí hay 30. Y solamente falta el punto B, que dice que de B hasta D vale 15. Entonces ya tenemos los 3 puntos, los 4. Y solo marquemos la distancia. Ok, la primera, para marcarlas pueden hacer esto. Trazar líneas auxiliares y decir de aquí vale 40. Ok, de A a C vale 30. Entonces, desde acá hasta acá, aquí vale 30. Perdón, perdón.
Ok, ya tenemos un poquito mejor el esquema. No sé si alguien me confirma si me escucha bien ahorita. ¿Logran escucharme bien ahí? Sí, profe. Ok, es que ahí en la calle hay mucho ruido con unas motos. Bien, entonces, mira, ahí tenemos todos los dibujitos. Y nos piden solamente el segmento BC. ¿Qué se les ocurriría a ustedes hacer para encontrar ese pedacito? Piensen, ¿qué distancia podría conocer solo sabiendo las primeras que están en anaranjado? Podría conocer la distancia entre AB, entre AC y BD. Ajá. Hay muchas que podemos conocer, es cierto. Por ejemplo, la de AB, ¿cómo la podría conocer? ¿Cómo podría saber cuánto hay en AD? AB, perdón. Fíjense, les ayudo. Desde A hasta D vale 40. Y de B hasta D yo ya sé que vale 15. Entonces, si yo le resto a los 40, le resto estos 15, ya podría conocer cuánto vale AB. De hecho, lo podemos calcular. 40 menos 15, ¿cuánto le da? 25. Entonces ya sabemos que aquí este pedacito, y lo voy a poner en otro color porque son distancias ya calculadas, no son de datos, aquí vale 25, así de fácil. Ahora, ¿cómo puedo calcular el segmento CD? Aplicando lo mismo, pero en vez de 15 sería 30. Exacto, 30 menos 40. al revés, 40 menos 30. ¿Y cuánto es eso? 10. 10, ahí está el 10. Ahora, para calcular BC, que es lo que nos piden, hay dos maneras distintas de hacerlo. ¿Cómo lo harían? Por dato notan que BD vale 15, entonces BC igual 5. Correcto, esa es una manera. ¿Quién me dice la otra manera? Ya sabemos la respuesta. ¿De qué otra forma la podemos hacer? Sumando AB con CD y igualándolo a 40. Ajá, esa es otra. Sumando todo. Aquí tengo 25 más algo más 10 me tiene que dar 40. Y entonces ese algo, ahí me va a salir que 5. Esa es otra. No la había pensado. Pero hay otra más. Otra tercera forma. ¿Cuál sería? Similar a la primera. De que al 15 le resto 10 y tengo 5. Si AC vale 20, o no, si AC vale 30 y AB vale 25, entonces el restante es Correcto. el valor de BC. Así. Entonces miren, ya eso de cómo calcular las cosas no hay camisa de fuerza. Ya depende de su lógica, de su intuición, cómo quieran trazar y hacer las cosas, pero sí tienen que seguir esas reglas básicas, que si hay dos segmentos juntos, pues el total de la segmento que se forma es la suma de cada uno por separado. Y con ese principio ya pueden hacer todo lo que me han dicho, sumar, restar, y pues en cualquier forma aquí me da 5. Y miren, de tres formas diferentes lo hicimos. Entonces sigamos. Ahí está, ahí lo hicieron de otra forma. No importa, ya es opción de uno. Bien, eso era algo básico. Ahora vamos con lo que son ángulos. Igual, vamos a empezar desde lo más básico. Pues los ángulos simplemente es la unión de dos rayos. Tienen el mismo principio. Por ejemplo, aquí lo ven en la gráfica. Miren, está el rayo BA, el rayo BC. Y a esta región que está entre ellos, a eso se le denomina ángulo, a la abertura. Usualmente los ángulos se miden en sentido antihorario, es decir, para allá, así. Y la denotación, ya saben que los rayos se representan así. Entonces, cuando tenemos un ángulo, podríamos decir de que lo define en tres puntos. El punto A que está sobre el primer rayo, el punto B que es el principio de ambos rayos y el punto C que está sobre el segundo rayo.
Entonces, ¿cómo se escribe el ángulo? Se escribe en este orden. En este caso, realmente el que está aquí en la gráfica sería ABC, porque comienza en A, va hasta B y llega hasta C. ¿Por qué así? Porque les dije que va siempre en sentido horario, antihorario. Entonces está en A y llega al punto C, pero para llegar a C tiene que pasar por B. Entonces aquí lo representan así. Ángulo, este es el simbolito de ángulo. Empezamos en A, pasamos por B y llegamos a C. Eso puede manera de acordarse cómo se escribe un ángulo. Otra forma es que siempre donde está la abertura, siempre está aquí al centro. Ese valor siempre está al centro, el punto. Otra cosa que también más sencillo, si solo me baso en el punto, también puedo llamarle así. Ángulo B, con el B mayúscula. Significa que es el ángulo que está en el punto B. Pero a veces como hay varios ángulos que están acá en el punto B, pues para diferenciarlo usamos la primera manera. Pero si hay un solo único, basta con usar la segunda. Y aquí lo tienen, miren. ABC o CBA. CBA también es válido, pero ya más adelante no es tan conveniente porque sería en sentido antihorario. Realmente el CBA, hablando estrictamente, sería el ángulo, ya se lo voy a poner en otro color. No sería este mismo ángulo alfa. El ángulo CBA sería, empezás en C, pasas por B y llega a A. Entonces sería todo este ángulo rojo. Todo lo que está por fuera, de forma estricta, sería este ángulo CBA. Entonces, para evitar esas confusiones, siempre háganlo acá, en sentido antihorario. ABC, que es la primera opción. Y si conocemos un ángulo en cuanto a su medida o representación, siempre se utilizan letras griegas y minúsculas. Puede ser alfa, puede ser beta, teta, y también basta hacerlo así. Ángulo alfa se refiere a este mismo. Eso en cuanto a su manera de representarse. Ahora, tipo de ángulos especiales. Por ejemplo, los ángulos agudos son todos aquellos que están entre 0 y 90 grados. Como ven acá, si tenemos el plano cartesiano, prácticamente todos los que están en el primer cuadrante. Este es un ángulo agudo porque está entre 0 y 90 grados. El ángulo recto es exactamente el que tiene 90 grados. Ahí ustedes ya lo han visto muchas veces. Y se representa cuando algo forma 90 grados, se utiliza este símbolo, que se llama perpendicularidad o perpendiculares. Cuando algo le dice que es perpendicular, es sinónimo utilizar este símbolo. Es como una T al revés, para que lo acuerden. Que representa que forma 90 grados. Y hasta el símbolo lo dice. Ahí hay un ángulo de 90 grados. Voy a borrarlo. Y listo. Entonces, aquí tenemos. Si dos rectas forman un ángulo de 90 grados, entonces decimos que son perpendiculares. Se representa así. Y los cuatro ángulos en realidad son perpendiculares. Esto les recuerda quizás al plano cartesiano, que ocurre algo así. Los ángulos obtusos son los que ya se pasan de 90. Ya llegamos a 90, continuamos, pero no nos pasamos de 180. Está en todo este intervalo, en el segundo cuadrante, digamos. Y clasificarlos se puede decir de la siguiente manera. Esto más que todo es nomenclatura para que nos comprendamos o comprendamos a la hora de leer problemas. Ángulos complementarios, dice que son los ángulos cuya medida suma 90. Aquí ocurre algo similar a lo que trabajamos con los segmentos. Es algo intuitivo, no es difícil. Si ya tengo un ángulo de 90 grados, aquí imagínense hay 90 grados, y yo lo parto, imagínense en este angulito más chiquito, en este otro ángulo por acá. Entonces, ¿en cuántos angulitos pequeños dividí el ángulo de 90 grados? ¿Cuántos pueden ver ahí? ¿Cuántos angulitos pequeños ven? 3. Correcto. Vemos aquí este pequeñito, yo puedo decirle que es alfa. Está otro al centro. Vamos acá, yo puedo decir
Y también para no confundirse, uno puede utilizar otro color o utilizar otra seña. Puede ser aquí, use una línea. Aquí utilicé dos líneas y aquí le llamo beta. Y el otro, vamos a marcarlo con otro color, igual con otra seña. Simplemente pongo una línea y le pongo un palito. Significa que los triángulos son diferentes. Y este le voy a llamar por teta. Como ven, letra griega. ¿Cuál es el resultado que se obtiene? Que estos tres ángulos suman 90 grados. Entonces uno puede escribir la siguiente ecuación. Alfa más beta más teta suman 90 grados. Entonces cuando esto ocurre, que ángulos suman 90 grados, en especial cuando son dos, decimos que son complementarios, que es como esta gráfica. Imagínense que hubiese sido 90 grados aquí. Entonces la suma de ambos hubiese sido 90 grados. Ok. Suplementarios es la misma idea, solamente que es cuando es acá, 180. Por ejemplo, en esta gráfica anterior, digo que este ángulo vale alfa, este ángulo obtuso, y este angulito de acá, lo que hace falta, voy a decir que este vale beta. Entonces estos dos ángulos, alfa y beta, son suplementarios, dice acá. ¿Por qué razón? Porque si yo sumo alfa más beta, pues resulta que ambos, al juntarlos, da 180 grados. Entonces siempre que dos ángulos sumen 180 grados, significa que son suplementarios. Y adyacentes solamente es cuando son consecutivos, como acá en este gráfico, que tienen dos ángulos que son uno después del otro, tienen un lado común, y eso se le llama ángulo adyacente. Ángulos consecutivos es muy similar, solamente que son de 3 a más ángulos, que tienen la misma similitud como ángulos adyacentes, pero entre varios. Y acá ya vamos a otra parte bastante interesante, que son propiedades que cumplen los ángulos entre rectas. Por ejemplo, si yo trazo dos rectas cualquiera, uno puede decir, eso se forma como una X. Entonces, cuando se forma esa X, los ángulos que están en direcciones opuestas siempre van a ser congruentes, es decir, que van a tener la misma medida. Por ejemplo, el que está abajo y arriba, aunque tengan letras diferentes, realmente vale el mismo valor. Entonces, más adelante, ustedes no es necesario que le pongan diferentes letras. Si ustedes le pusieron beta al de arriba, pueden ponerle simplemente beta al de abajo también, porque ya saben que son iguales por esta propiedad. Y los de la otro lado también lo mismo ocurre. Si este alfa, realmente este también vale alfa. Siempre esa propiedad, acuérdense, es bastante útil. Cuando se forma una X, los que están en direcciones opuestas tienen el mismo valor. Ahora, ángulo entre paralelas. Es algo similar a la anterior. Fíjense acá. Solamente noten esto. La parte de arriba, este pedacito que acabo de señalar, si ustedes se fijan bien, es como que se traslada a este pedacito de abajo. Es la misma forma y todo. Entonces eso significa de que los ángulos en sus posiciones respectivas también tienen que ser iguales. Por ejemplo, este angulito que aquí dice alfa, ¿quién le correspondería en la parte de abajo? En la segunda zona que marqué. ¿Qué angulito le correspondería? ¿El que está en rosadito o el que está en celeste? Fíjense bien, lo voy a hacer un poco más grande. Vamos a ver en el chat. Exacto, miren, todos, en realidad todos estos se corresponden, todos tienen el mismo valor. Alfa mide lo mismo que teta, por lo que les acabo de explicar, de que aquí se forma una X, entonces tan opuestos, tienen el mismo valor. Al otro lado, lo mismo ocurre, pero entre ambas partes también lo mismo. ¿Por qué razón? Porque están en el ángulo correspondiente. De hecho, se llaman ángulos
correspondiente, el alfa, con este símbolo, si no lo han visto, se llama gamma. Es como alfa, pero de arriba hacia abajo. Entonces significa que este ángulo que está acá está en la misma posición que este de acá y por lo tanto son iguales. Y por todo lo anterior, este de acá es igual al beta que dice acá, por lo que están opuestos. Y de ahí resultamos que todos estos 4 pares de ángulos son iguales. Lo mismo ocurre si lo hago al contrario, los que están ahí sin señalar. Vamos a verlo acá. Lo voy a poner en color rojo. No, otro color verde. Por propiedad, este angulito verde que está aquí arriba, que acabo de marcar, digamos, le voy a decir que se vale, no sé, una letra griega, lambda, es igual, por ser opuesto al vértice, a este de acá. Así se le llama, de hecho, a la propiedad de la X, ángulos opuestos por el vértice. Ya sé que esos dos son iguales. Ahora, si yo me fijo en esta parte de arriba y la parte de abajo, este angulito que marqué de primero le corresponde a este de acá. Entonces yo ya sé que este también es lambda. Y por lo anterior, de opuesto al vértice, este también va a ser lambda. Entonces significa que estos 4 angulitos en verde, todos tienen la misma medida. Absolutamente todos. Recuerden que eso ocurre solamente cuando las rectas que la atraviesan son paralelas. Como ven aquí, nunca se cortan la recta L y la recta R. Como son paralelas, siempre se forman 4 ángulos que son iguales en una dirección y 4 ángulos que son iguales en la segunda dirección. Traten de aprenderse eso para no aprenderse tantos nombres de ángulos alternos internos, ángulos alternos externos. Eso a veces enreda. Entonces simplemente apréndanse eso. Esos 4 ángulos son iguales y los otros 4 ángulos también son iguales. Ok. Creo que eso es más que todo lo que se necesita. Vamos ahora. Vamos a ver acá. Bueno, en esto ocurre algo similar. Aunque en este caso no se cortan, pero sí vemos que estos dos son paralelos y estos otros dos son paralelos. Entonces ocurre casi lo mismo. Este de acá es igual a este de acá. Igualmente a este de acá. Cuando son ángulos así entre paralelos, la abertura que se forma también son iguales. Vamos a empezar, creo, ya con los ejercicios. O antes veamos esto de acá. Dice ángulos con lados perpendiculares. Fíjense en este. Cuando se habla de perpendicularidad, se refiere al hecho de que cuando yo prolongo un segmento, toca al otro y forma un ángulo de 90 grados. Entonces miren acá, siempre que tengan esta figurita de 90 grados, recuerden, de hecho lo voy a hacer aquí más grande. Miren que se forma algo así. Y este se llama el teorema de la mariposa. Aquí hay 90 grados. Y aquí hay 90 grados. Lo voy a borrar mejor para que se vea más bonito. Ahí. Fíjense bien, si tienen esto como dos triangulitos pegados, ya tienen que en la parte de arriba hay 90 grados. Este se llama el teorema de la mariposa. Siempre resulta que estos dos angulitos de abajo también van a ser igual. Ese de acá que les he dibujado, siempre miren, es como un cuadrilátero, pero dos triángulos pegados con ángulo de 90. Y miren que los ángulos de 90 están en la misma dirección. Entonces los otros dos angulitos también resulta que valen lo mismo. Entonces miren acá, este vale 90, por lo tanto es igual a este de acá. Y por ser opuesto al vértice, este es igual al de acá. De ahí sale esa conclusión. Lo mismo acá. Fíjense en este, en el D, este puntito, C, A, ocurre lo mismo. Tengo un triangulito, otro triángulo más grande, están pegados.
Y ambos tienen estos ángulos de 90. Entonces, ¿qué significa? Que este angulito de acá es igual a este de acá. Y por ser suplementos, lo que le haga falta para 180, que es esto que está marcado en azul, obviamente va a ser igual a esto que también le hace falta al de arriba. Entonces, como le digo, es más que todo es lógica, en lugar de estar con muchas propiedades. Y listo. Entonces ahora sí, teoremas especiales, como este, de que vemos que si tengo ángulo entre paralelas y trazo dos transversales, lo pongo junto, pues este ángulo X resulta ser la suma de alfa y beta. Ahí lo vamos a ver más en la práctica. Y este es uno muy bonito y bastante útil, el teorema de Sarrus. El teorema de Sarrus solamente consiste en que, como pueden ver acá, tengo dos paralelas y hay varias transversales, por eso se le llama así, o también el teorema del serrucho, porque esto tiene forma de serrucho. Entonces todos los angulitos agudos yo los comienzo a marcar. Noten que aquí hay dos ángulos, está este por la izquierda y este por la derecha, pero yo siempre voy a marcar el ángulo agudo, que es el pequeñito. Igualmente acá, este angulito, aquí está otro angulito, igualmente acá. En vez de fijarme en el grande, yo me fijo en el pequeñito. ¿Y qué dice este teorema? Que todos los angulitos que apuntan hacia la derecha o hacia un lado suman igual que todos los que apuntan hacia el otro lado. Entonces, en la gráfica, ¿qué ángulos apuntan hacia la derecha? P y E. Ajá, cuando les digo apuntar, en sí no es donde está el vértice. Ahí pareciera que es cierto, apuntarán para allá. Aunque igual pueden usarlo con esa notación. Porque miren, el ángulo epsilon se le llama a este, que es como una letra de E, perdón. Y la que tiene forma de B se llama beta. Epsilon y beta, correcto. Apuntan hacia la derecha, entonces la suma de epsilon más beta tiene que ser igual a los que apuntan hacia la izquierda. ¿Quiénes apuntan a la izquierda? ¿Qué ángulos apuntan hacia la izquierda? Puede ser el de arriba, ¿no? ¿Cómo se llama el de arriba? Alfa. Correcto, este apunta, mire, hacia la izquierda. Alfa más beta más P. Ahí está, se parece una P, correcto. Alfa va bien, teta también, y este último Y este se llama rho. más Entonces, alfa más teta más rho. Entonces, eso es la deducción que se hace. Todos los ángulos que apuntan hacia un lado, sumados, tienen que ser igual a todos los ángulos que apuntan hacia el otro lado, sumados también. Esa es la propiedad del teorema de Sarrus. Y pues bien, sé que hay varias teorías, sería bueno que las traten de repasar más, pero vamos a enfocarnos más en lo que queda del tiempo en práctica. Vamos a resolver casi todos estos problemas. De hecho, también tengo ahí en YouTube de las clases del año pasado, que di esta misma como repaso. Ahí hay más problemas resueltos. Si no nos da tiempo, ahí se los voy a compartir el enlace del otro. Ok, vamos acá. Dice si L sub 1 es paralelo, miren este símbolo, que es como una doble L, significa paralelo a la recta L2, y nos dicen que alfa, este angulito alfa, más beta, que es este de acá, suman 225, nos piden hallar el valor de X. X es este de acá. Entonces, fíjense bien, ¿se acuerdan que había un teorema que ya nos daba esta misma estructura? ¿Se acuerdan? el teorema de ángulo opuesto por un vector. Algo similar. Fíjense bien, fíjense en esta gráfica, obsérvenla bien, y ahora me voy a regresar a donde está la teoría y donde está esa misma gráfica aquí, donde dice propiedades especiales. ¿Es o no es la misma gráfica? Sí. ¿Qué es lo que cambia? La posición de los datos de la vértice. Correcto. En el problema que nosotros tenemos, el alfa, en vez de ponerlo ahí, lo ponen aquí afuera.
Y el beta, en vez de ponerlo ahí, lo pone acá. Entonces, ¿qué pasa? Solamente es como para confundirnos. Nos dan los datos que están afuera, pero los que necesitamos son los pequeños, los que están aquí adentro. Entonces vamos a ver cómo construimos eso con nuestro problema. Ya tenemos el ángulo de afuera. ¿Se acuerdan cuánto suman los ángulos cuando forman una línea recta? 300, 180. 180, correcto. Cuando es un círculo completo, una vuelta completa es 360, pero cuando es una línea recta es 180. Entonces observen, yo ya sé que de acá hasta acá hay 180. Pero solo hasta este pedacito hay alfa. Entonces, ¿cuánto habría acá en esto que me hace falta? ¿Qué le tengo que hacer a ese 180 con el alfa? ¿Será sumarlo o será restarlo? 180 menos alfa. Exacto, es por lógica, no es nada complicado. Entonces, yo para no escribir tanto, 180, más adelante van a ver que en radianes es pi. Entonces solamente pongo pi, que representa el 180, menos alfa. Eso sería este angulito de acá. Esto de acá. Este verdecito. De forma similar aquí abajo, toda la línea recta vale 180. Entonces, ¿cuánto medirá este angulito verde? 180 menos beta. Correcto. Entonces solo voy a poner pi menos beta. Es lo mismo, 180 menos beta. Ustedes pueden poner 180 menos beta. Eso lo pongo para no estar escribiendo tanto. Ahora sí, regresamos al teorema. Aquí. Ahora sí está todo correcto a como dice acá. ¿Cuál es la propiedad? Que este ángulo central es igual a la suma de estos dos pequeñitos, ¿verdad? Entonces vamos a aplicarlo en este problema. El ángulo X que a mí me están pidiendo, vamos a escribirlo acá, X, que a mí me piden, entonces debe ser igual a la suma de estos dos verdecitos que he acabado de calcular. Entonces escribo, el primero sería 180 menos alfa, más el otro sería 180 menos beta. Y ahora solo es cuestión de calcular. Números con números, letras con letras. ¿Cuánto es 180 más otro 180? 360. Así, entonces tenemos 360. Ahora fíjense, en cuanto a las letras, ambos tienen igual signo, ¿verdad? Entonces puedo sacar el factor común negativo y ponerlo entre paréntesis alfa más beta. ¿Sí lo ven? Como quité el negativo, abro paréntesis y ambos quedan sumando acá dentro del paréntesis. Pero conozco cuánto vale alfa más beta. Sí, ¿Cuánto vale? 225. Entonces realmente esto es 360 menos 225. ¿Y cuánto es 360 menos 225? 135. Y pues ya está resuelto. Respuesta final, el ángulo X vale 135. Entonces pueden ver de que los problemas no son complicados. Solamente es utilizar la propiedad de la teoría que más se asemeja al problema, ver cuáles son las variantes, ajustarlas y aplicar el teorema. No es nada complicado. Yo lo hice de otra forma. Sí. Dime, ¿de qué forma lo hiciste? Utilicé primero el teorema usando los ángulos opuestos por un vértice, Ajá, donde dice que ese alfa es igual al ángulo que está abajo. correcto. Voy a marcarlo para que todos los demás te sigan. Este ángulo alfa de acá es igual a Es este igual de a acá. Correcto, y el ángulo beta de abajo es igual al otro ángulo que está ahí. exacto. Entonces, usando el teorema especial, dice que X va a ser igual a alfa más beta. Pero eso da X más alfa más beta es igual a 360. Ujú.
pero por datos nos dan que alfa más beta vale 225, a lo que nos quedaría x más 225 igual 360. Exacto. Despejando x daría 360 menos 225 igual 135. Perfecto. Exacto. Es otra manera. Como le ven, no hay camisas de fuerza, ya les dije. Y eso es lo que él dijo. Estaba, creo que acá. Ahí. Suman 360. No recuerdo, creo que era aquí ángulo entre paralelas. Miren, es similar a este, pero eso que él dice está correcto también. Siempre que tengan esta disposición, igual este ángulo más este ángulo más este de acá suman 360. Eso es un hecho. Pueden utilizarlo bien. Mientras más propiedades sepan, más van a poder resolver los problemas. Solo es ajustarla a los datos que nos dan. Entonces está muy bien también esa solución. Ok, vamos a la segunda. Este ya también vieron uno similar. El teorema de ¿cuál? ¿Se acuerdan cómo se llama? El teorema de Sarrus. Correcto. Dice a calcular beta. ¿Cómo lo haríamos este? Por el teorema de Sarrus sería los ángulos 20 más beta más 10 igual a 60 más 50. Correcto. Exacto, miren. Todos los ángulos que apuntan hacia la izquierda son 20, beta y 10. Los que apuntan a la derecha son 60 y 50. Vamos acá en el chat, creo que ya nos dieron la respuesta. Beta vale 80. Creo que sí. Miren, 20 más 10, 30. Lo mando al otro lado a restar y resulta que beta es igual. 60 más 50 serían 110. Menos los 30 que le mandamos a restar, nos daría 80. Y ahí está hecho. Entonces, tal como dice ahí en el chat. Bien, no es tampoco otro problema, no es nada difícil, solamente saber el teorema apropiado, aplicarlo y listo. De hecho, la geometría es de las más fáciles y bonitas porque como uno dibuja, uno puede manipular bastante la información. Ok, vamos con este. Dice calcular el ángulo θ si sabemos que la línea L1 y la línea L2 son paralelas. ¿Qué utilizaríamos para hacer eso? Yo lo que utilicé fue trazar una recta entre el ángulo que es el ángulo θ donde está C, trazar una recta y utilicé también los ángulos alternos. Entonces tú trazaste acá de C, lo hiciste más para atrás, ¿no? Ahí. Esa fue la que me dijiste. Esa fue la que trazó. No, la otra. A la que va hacia acá abajo. Está ahí. Al contrario, sí, para la izquierda. Una paralela a AB, dice entonces, que pasa Sí, por C. una paralela. Ok, mire, eso también que él está haciendo, eso es válido en geometría, por eso le digo que es una de las más bonitas, porque te da libertad. Tú puedes trazar, dibujar cosas auxiliares, y él lo que está haciendo es esto, miren, tienen la recta AB, por algo lo dieron, pero no es paralelo a nadie, entonces él simplemente se inventa una línea que pase por C, porque también da en el punto C por algo, y que sea acá, paralela al lado AB. Correcto, ahí está. ¿Y ahora? Entonces, ahí podemos apreciar de que son ángulos correspondientes. Quiere decir que
la recta pasa dividiendo el ángulo que está en teta, Ujú. quiere decir que arriba nos va a quedar teta igual 80. La mitad la mitad de la recta trazada. Ujú. Entonces prácticamente esto. O sea, si lo prolongamos, este de 80 sería este mismo de acá, de 80, de arriba. Este pedacito valdría 80. Por serán. Y el de 50 sería esta parte por correspondencia a este de acá, ¿verdad? Y por ser opuesta al vértice ya tenemos que teta vale 80 más 50. Le acabo de mandar la imagen de cómo lo hice, porque es que yo, como usted lo está haciendo, no lo hice yo. Ujú. Voy a verlo ahorita. Bueno, le voy a explicar de esta manera que les acabo de poner. Ya vi. Ya te entendí. Ok, pero en sí la respuesta correcta está bien. Es 80 más 50. Le voy a explicar primero esta forma que yo hice ahorita. A todo. Vean, el primer trazo. Voy a borrar esto. Ya sabemos que esta es una paralela. Entonces, por ser paralela, incluso lo voy a voltear el PDF para que lo miren más fácil. Ahí. Miren acá. Como es paralela, este angulito de acá en A es correspondiente a este de acá, que le puse 80. Por eso, como A vale 80, pues este vale 80. De forma similar, si yo prolongo esta línea que va de B a C, voy a prolongar, igual voy a usar un color negro para que no se vea tan diferente. Lo prolongamos un poquito. Entonces, por ser ángulos correspondientes, este de 50 en B es igual a este 50 que está por acá. Entonces aquí voy a poner 50 en este pedacito de acá. Ya sé que vale 50. Hasta el momento eso. ¿Qué hacemos ahora? Bueno, igual voy a cambiar el color de esta línea para que se mire mejor. Este lo voy a poner en otro color. Vamos a ponerlo en negro igual, porque esa fue una construcción auxiliar, está paralela. Entonces lo que habíamos dicho hasta el momento es esto. Este ángulo de 80 es igual a este mismo ángulo de acá de 80. Muy bien, ahora nos regresamos a al PDF normal, girado, aquí. Tenemos que cargar. Ya se le dio 2 vueltas. Permítame regresar a la normalidad. Ahora sí. Ok, ya sabemos hasta aquí. Entonces, ¿qué es lo que se traza ahora? Solo trazo esta línea auxiliar acá, la que va desde C sobre esta línea L1, la prolongamos un poquito hacia la izquierda. ¿Y qué pasa? Pues aquí se forma una Z. Observen. Esta de acá. Es ángulo entre paralelas. Cuando nosotros hacíamos todas las correspondencias de ángulo entre paralelas, yo les dije que siempre se formaban 4 ángulos iguales. Pero uno particular, que se los quiero evidenciar acá, es cuando se forma una forma de Z.
Y esas letras se le hace más fácil recordar. Cuando son una X, ya saben que los opuestos son iguales. Pero fíjense acá, siempre que encuentren una Z, miren esta, la voy a poner en color rojo. Esta Z que voy a marcar ahorita, esta y esta. Siempre que se forme una Z, resulta que esos angulitos son iguales. Siempre que sean entre paralelas. Z como ustedes quieren. Vamos a hacer otra Z que ustedes vean por ahí. Puede ser Z al revés también. Miren este de acá. Este de acá y este de acá forman como una Z al revés. Y resulta lo mismo, que este angulito es igual a este de acá. Entonces siempre que tengan una Z entre paralelas, esos angulitos son iguales. Que es lo que se le conoce como ángulos alternos internos. Pero nuevamente estoy tratando de que no se aprendan tanta palabrería, sino que lo hagan más práctico, para que no se confundan. Entonces regresando, miren acá, observemos la siguiente Z, esta de acá. Este pedacito y este pedacito. Ahí se forma una Z. Entonces este angulito de 80 resulta que debería ser el mismo que el que está acá, a este ladito. Aquí valdría entonces 80. Y ahora, como pueden ver acá, se forma una X de B a C y de este puntito sobre la línea. Ahí se forma una X. Y por lo tanto, lo que está arriba es igual a lo que está abajo. Y este ángulo θ que nos piden es igual a esto que 80 más 50. Y ahí tenemos que la respuesta es 130. No sé si alguien tiene alguna duda con esa solución. Pero ahora les voy a explicar la que hizo Joshua, que me mandó acá en el ejercicio. Creo que también es similar, solo que más directa. Vamos a ver. Ah, bueno, perdón, este fue que me confundí el nombre. No fue Joshua, es Fabricio. Miren acá la otra solución de Fabricio. Es similar, solo que más directa, y yo lo hice un poquito más a lo inverso. Nuevamente, la idea clave fue trazar esta paralela entre BA y que pase por C. Ahí está, esa paralela. Entonces, por ángulos correspondientes, bueno, incluso prolongarla más. Lo voy a dibujar mejor. Creo que sea más paralela. Entonces, una que pase por A, por acá, pasa por C y vaya. Miren, esa es una paralela a la recta, al segmento AB. Entonces, por ángulos correspondientes, miren aquí se forma esta Z que le estoy diciendo. Acá. Entonces, de ahí resulta que este ángulo es 50, por ser ángulo alterno interno, y vale este mismo de 50. Ahí está, eso vale 50. Porque fíjense que aquí se forma esa Z pequeña. Por otro lado, este de 80, como en la solución anterior, vale igual a este de 80 de acá. Y por ser ángulos correspondientes, este de 80 de aquí abajo es igual a este de aquí arriba, que esto valdría 80. Entonces ya tienen que el ángulo θ, que era todo esto, directamente 50 más 80, 130. Ahí tienen otra solución. Es similar. ¿Se entendió esa solución segunda también? Eso era, ¿verdad, Fabricio, lo que tú me mandaste? Sí. Correcto, excelente, bien hecho. Entonces, sigamos. Miren que hay muchas maneras de resolver un problema. Todo depende de la creatividad de uno y cuántas propiedades sepa también. Ok, vamos al 4. Aquí se mira más extraño, pero es sencillo también. Si L1, tenemos la recta 1, es paralelo a la recta 2, y también nos dicen que el rayo A, de rayo A, es paralelo al rayo B, hay que calcular el ángulo. Usted se llama, ¿qué letra es esta? ¿Quién la sabe? Ya se las había dado en conjunto. Sí. Phi, correcto. La recta, el ángulo phi. Traten de hacerlo
Vamos a ver, alguien que se le ocurra alguna manera de hacerlo. Yo ya lo hice. ¿Cómo lo hiciste? Yo me enfoqué más donde está la parte que dice phi, después 70 grados y 60 grados. Eso por metodología o así simplemente la suma de ellos los tres tiene que dar 180 porque forman un ángulo llano. Correcto. Entonces me daría que phi más 70 más 60 es igual a 180. Sumando 60 más 70 me da 130 más phi igual 180. Luego despejando phi sería 180 menos 130, por lo que phi vale 50. Correcto. Creo que este problema hubiese sido más interesante si no le hubieran puesto estos dos ángulos, que ustedes los dedujeron. Porque si no le hubiesen puesto esto, ahí hubieran hecho lo de ángulos correspondientes. Este angulito de acá arriba, por ser paralelo a la recta L2, ustedes lo hubieran trasladado acá, a este punto. Y este otro que es de 70, como está en la paralela de A y de B, si hubiera sido este de acá. Ahí ya hubiesen hecho un poquito ese más de trabajo. Y por último, eso que acaba de decir Fabricio, que como siempre que ángulos adyacentes formen una línea recta, la suma de ellos es 180. Entonces ven acá, toda esta línea recta es 180 grados. Y ya tienen 60, ya tienen 70, y esa suma es lo que él dijo. Y después lo que le hace falta es lo que vale teta. Perdón, phi en este caso. Entonces como 70 más 60 es 130, pues lo que hace falta es 50 y la respuesta es phi vale 50 grados. Ok, vamos bien ahí. Vamos con el siguiente. Ahora vamos con ejercicio. En teoría de entrenamiento, entonces deberían estar un poquito más complicados. Pero nada del otro mundo. Dice la figura, M es punto medio. ¿Qué entienden ustedes cuando algo es punto medio? Que separa ambas cosas en dos lados iguales. Correcto. Entonces, es punto medio de PQ. ¿Qué significa entonces? PQ es todo esto. Que la parte que está a la izquierda, PM, tiene que ser igual a la parte que está a la derecha, MQ. Entonces nosotros podemos plantear esa idea. ¿Cuánto mide de P a M acá? 13 menos A. Entonces 13 menos A debe de ser igual a lo que está a la derecha, porque es punto medio, que no se les olvide. Solo cuando es punto medio, lo que está a la izquierda es igual a lo que está a la derecha. Igual entonces en este caso a A más 5. Noten qué tipo de ecuación es eso. Una ecuación lineal. Despejen A. ¿Cuánto les da? A vale 4. Exacto. Porque esta negativa pasa a sumar, nos queda 2A. El 5 pasa a restar. Quedarían 13 menos 5, 8. El 2 pasa a dividir y ya tenemos que A vale 4. Pero, ¿qué nos estaba pidiendo el problema? El valor de la A. No. ¿Qué pedía? El valor MQ más PQ. Correcto, el valor de P hasta Q. Entonces, como ya sabemos que A vale 4, ya podemos conocer directamente estas medidas. Por ejemplo, la primera, en vez de 13 menos A, podemos decir 13 menos 4, ¿cuánto es? 9. Entonces aquí vale 9. Y acá, 4 más 5. 9. O por lógica, como aquí vale 9 y es punto medio, pues lo otro obviamente tiene que ser 9. Y 9 más 9, 18. 18. La respuesta correcta. Y ven, no es tan complicado. Vamos a que hagan ustedes este. Es como los que hicimos al principio. Tenemos la figura. Creo que Fabricio ya lo hizo. Vamos a dejar que los demás piensen un poquito. El 2. ¿Cuánto mide este pedacito CD? Me lo mandan por el chat o lo pueden decir. 7. Ajá, ¿cómo lo hizo? Sumé el segmento y el BC y le resté
Eso al 17. Correcto. ¿Cuánto te da? Ah, bueno, da 10. Correcto, 10. Exacto, miren, era solo eso. Desde A hasta C, ¿cuánto mide la suma de estos dos? Que en sí daría 10. ¿Y cuánto me hace falta para completar los 17? Simplemente 7. Y ya está hecho. Ya tenemos resuelto el problema. No es tan complicado. Ahora vamos a esto que no nos dan gráfica, pero uno la tiene que imaginar o de hacerla. Se tiene que los puntos colineales, cuando dice colineal es que están sobre la misma línea, y consecutivo significa que en ese orden, así como dice aquella que no nos daba dibujo. Tal que B es punto medio de AC. De manera que AD más CD igual 18. Calcular BD. Traten de hacer un dibujo. Les voy a dar 2 minutitos para que hagan un pequeño bosquejo. Y luego, si no lo tienen, pues yo lo voy a hacer y miren qué tanto coinciden con el mío. Bien, ya pasó suficiente tiempo. Vamos ahora, le voy a enseñar cómo pueden utilizar esta otra herramienta que ya hemos utilizado en funciones, que es GeoGebra, para resolver problemas de geometría euclidiana. Solo que acá, cuando tengan la herramienta, no le den en gráfico, que era lo que usábamos en funciones, sino que le dan acá donde da geometría. Entonces en geometría se pone un lienzo en blanco, como pueden ver ahí, que solamente es que está esperando para que nosotros dibujemos. Y arriba miren que se ponen diferentes herramientas. Voy a hacer más pequeño esto para guiarnos con el ejercicio. Ahí está. Y lo vamos a ir leyendo. Bien, entonces nos habla primeramente de un segmento. Entonces, para hacer segmento, podemos ver acá que dice segmento. Entonces, un punto inicial y no sé, la distancia que uno quiera. Puede hacerlo oblicuo, no importa, como uno quiera. Vamos a hacerlo así. Ahí está. Solo que como el punto final no es B, sino D, entonces uno viene acá, le da clic derecho y le da renombrar. Y en vez de B uno le pone D. Ok, ya tenemos el punto inicial, punto final. Después dice tal que B es punto medio de AC. Entonces ahora ponemos el punto C. Entonces acá la herramienta nos da este botón que es de punto. Seleccionamos punto de hecho. Y donde querramos, más que todo es para darnos una idea, ponemos el punto C. Digamos que por ahí. Nuevamente se puso B, lo cambiamos y le decimos que es C. Y ahora el punto medio dice que B entre A y C. Entonces, ¿cómo saco punto medio para no estar ahí calculando y más o menos donde dé el pulso? Aquí mismo da la opción de punto medio. Dice medio o centro. Entonces ponemos
seleccionamos eso y ahora tenemos que seleccionar los dos puntos de referencia. Punto A, un clic, y punto C, otro clic. Como ven, ya se creó el punto medio. Estos puntos que son en negro en GeoGebra significa que uno no los puede modificar, dependen de otros. Los que están en azules, esos sí se pueden modificar, son puntos movibles. Entonces ahí tenemos ya el bosquejo. ¿Qué dice el problema? Vamos a ver acá. Dice que AD más CD vale 18. Entonces la medida de A hasta D más la de C hasta D, así es, mide 18. Y nos pide calcular BD. Ok, ¿cómo haríamos eso? Fíjense bien. Esto de acá, AB y BC, ¿cómo son? ¿Cómo son esas medidas? ¿Cómo es la medida de entre AB y la medida entre BC? ¿Quién se acuerda? Son iguales. Correcto. ¿Y por qué son iguales? Porque son puntos medios. Entonces vamos a decir que esa distancia vale X. No sé, una X cualquiera. Ahí tenemos. Eso vale X. ¿Ya? El otro pedacito también vamos a decir que vale X. Vamos a ver. Ahí está. Ese pedacito vale X. Entonces, X más X. Y conocemos cuánto vale CD. ¿Qué dicen? Miren el problema. ¿Se conoce o no se conoce la distancia de CD? Sí. ¿Cuánto vale CD? Bueno, no lo explican, pero la suma de AD más CD es 18. Exacto. Entonces, miren, no la conocemos. Entonces, como no la conocemos, simplemente representémosla por otra letra. Y esta es una estrategia, lo que estoy haciendo ahorita en geometría, cuando hay cosas así que se desconocen, todos los segmentitos que se vayan generando, ustedes les vayan dándole su valor correspondiente. Si no lo saben, le ponen variables. Entonces otra vez vamos a poner que acá esto vale, digamos, otra letra, porque no sé si valdrá lo mismo que el anterior. Vamos a decir que eso es Y. Y listo. Entonces, hasta el momento yo sé que el de A hasta B vale X, de B hasta C vale X, y de C hasta D vale Y, porque no sé. Pero todo lo que me dice el problema, ahora lo puedo expresar en función de todas estas letritas. Por ejemplo, me dicen este dato, lo voy a escribir acá. Dice que, vamos acá, overline de AD más CD, dice que eso mide 18. Vamos a tratar de escribirlo en función de lo demás. Yo sé este dato, AD, lo voy a poner más acá, más CD vale 18. Entonces, pregunta, AD es igual a la suma de ¿qué? Según la gráfica, según sus medidas ahí. ¿Cómo puedo obtener el segmento AD desde A hasta D sabiendo esas medidas que tengo ahí? ¿Qué haría con las X? ¿Qué haría con las Y? Para obtener AD. Sumar. Correcto, simplemente por obviedad se suma X más otra X más Y. Yo ya sé que eso representa AD. Entonces venimos y lo escribimos acá. Vamos a sustituirlo. Vamos a ponerlo acá. Eso es AD. Y ahora CD, simplemente yo sé cuánto mide CD ahora. ¿Cuánto mide CD? Según las letras que yo le di. ¿Cuánto mide? Observen la distancia de C hasta D, ¿cuánto mide? Que es el otro pedacito que hace falta. ¿Vale X o vale Y?
Vamos a anotárselo ahí. Fíjense, tendríamos entonces X más otra X más Y. Yo ya sé que eso valía AD, ¿verdad? Esto es lo que vale AD. Pero también yo sabía que el segmento CD vale Y. Entonces, si nosotros sumamos todo, tendríamos que AD más CD sería igual. ¿Cuántas veces aparece la X? ¿Cuánto es eso? X más X más Y más Y. 2x más y. Exacto, 2X más 2Y. Y ven que podemos sacar factor común 2, ¿no? Entonces nos sacamos factor común 2 y ponemos X más Y. Veamos qué obtenemos hasta el momento. Ya sabemos que todo eso tenía que valer 18. Vean acá. Vamos a verlo. Ahí lo tenemos, miren. AD yo ya sé que X más Y. CD es solamente Y. Entonces todo el resultado sería 2X más 2Y igual a 18. Bueno, aquí lo copié mal. Me he olvidado hacer esto. Ahora sí. Listo, ahora sí. Se ve mejor. Ahí está. Ya tenemos que todo vale 18. Y pues entonces nos piden BC. ¿Quién me dice cuánto mide DB? No, perdón, es el de arriba. Calcular BD. Desde B hasta D es la medida de quién más quién. De X más Y. Correcto. Entonces, en otras palabras, lo que nosotros necesitamos es saber cuánto mide o cuánto es X más Y. ¿Cómo lo obtenemos a partir de este dato? Que 2 por X más Y vale 18. Que X más Y igual 9. Correcto. Y pues entonces ya sabemos de acá que X más Y vale 9. X más Y vale 9. Y por lo tanto, entonces ya sabemos que el segmento overline de BD, que es exactamente X más Y, debe valer 9. Y ahí terminaría el ejercicio. Esta es la respuesta. ¿Preguntas ahí? ¿Se entendió? Como ven, no escribimos mucho. Más que todo fue razonar un poquito. Que cuando no conocemos distancia, pongámosles letras. Y según lo que nos vayan dando, veamos cómo se van relacionando esas letras. Por ejemplo, acá, la primera si era X. Como B era punto medio, ya sabíamos que el otro también tenía que ser X. Y en el otro caso, como no nos daban información, pues utilizamos otra adicional y convertimos los datos que nos daban en función de esas letras, lo que nos permitía conocer directamente cuánto vale X más Y, que resulta que era lo que nos pedían. Y ya está hecho. ¿Se entendió ese problema? Ok, vamos con el otro. Traten de hacer lo mismo. Hagan un dibujito. El problema 4. Y vamos a dibujarlo acá. Dice que en este caso son 4 puntos consecutivos. C es punto medio del segmento AB. O bueno, C es el punto medio. Y nos dan estos datos. Y hay que calcular BC. Vamos a borrar esto entonces. Vamos a seleccionar, bueno, vamos a dibujar acá entonces. Vamos a hacer otro segmento. Vamos a hacerlo más rápido.
Aquí era el punto A. Aquí era el punto D. Y decía que ese era el punto medio. Entonces venimos a la función de punto medio. Seleccionamos punto A, punto B. Ya sale el punto medio. Pero le vamos a decir que es C. Ok. Y ahora otro punto más nos dan. Que es B. Y tiene que estar por acá. Este sería B. Y ahora vamos a anotar los datos. Dice que AB vale 4. Entonces vamos a poner ahí que vale 4. Vamos a poner acá. Aquí vale 4. Dice que CD vale 14. Vamos a poner aquí 14. Muy abajo. Ahí está 14. Y nos piden calcular BC. ¿Cómo lo harían? Si C es punto medio, ¿qué significa? Cuando es punto medio, los dos valen iguales. Quiere decir que de A hasta C vale 14, por lo que, por lógica, BC vale 10. Correcto. Miren qué rápido salía. Me tardé más en dibujarlo. Entonces ahí, por lógica, eso vale 14 menos 4. Y listo. Eso es 10. Y ya está hecho el ejercicio. Ahí lo tenemos. Y eso es solamente saber eso, que punto medio significa que ambos lados son iguales. Listo, pues pasemos ahora a los que son de angulitos. Estos de angulitos se hacen más rápido porque nos dan la gráfica. Entonces, en conclusión, tiene que utilizar bastante la lógica acá, más que saber cualquier cosa. Vamos acá, dice que en la figura, el ángulo COB, este de acá, vale 120. Y el COD, este pequeñito de acá, es la mitad del BOA. Este de acá, si BOA vale X, este vale por lo tanto X medio, porque es la mitad. Y nos piden calcular BOA. Entonces nos piden X. ¿Cómo lo hacemos? Fíjense que acá todos forman una línea recta. ¿Se acuerdan qué ángulo se forma? Cuando Un todo... ángulo plano, 80. Correcto, ese es 180. ¿Qué significa entonces? Si ya tenemos ¿Qué? 120, estos dos chiquitos, ¿cuánto le hacen falta para llegar a los 180? 60. Entonces X más X medio debe de valer 60, que es lo que hace falta. Para no trabajar con fracciones, multiplicamos todo por 2 y nos queda que 2x más otra x es igual a 120. X vale 40. Exacto, porque nos queda 3x igual a 120 y x vale 40. Y ya está hecho la opción C. Miren qué rápido. Vamos a este otro. Este ya lo sabrían hacer. ¿Con qué teorema se hace este rápido? Se puede hacer por el teorema de Sarrus. Correcto. Fíjense, ¿qué ángulos apuntan hacia la izquierda? El 60 y la X. Correcto. ¿Y qué ángulos apuntan a la derecha? 110. Entonces, en otras palabras, 110, que es el único que va a la derecha, debe ser igual a 60, que va a la izquierda, más X. Y de ahí podemos despejar X. 60 pasa a restar y X valdría 50. Y ya está hecho. Es la opción. Aquí quedaron todo alborotado esto. Supongo que es la opción D, pero bueno, ya sabemos que es 50. Vamos con otro rápido. Tenemos dos rectas paralelas
y nos piden el valor de X. Vamos a hacerlo más grandecito. Entonces recuerden, si son paralelas, este ángulo 84, ¿cómo es respecto a este que está marcado aquí? Correspondiente, es decir, igual. Exacto, entonces ya sabemos que todo esto de acá vale 84. Pero está dividido en dos angulitos. Entonces la suma de esos dos angulitos sería 84. Y solo hay que plantear esa ecuación. X menos 6, que es el primer angulito, más 3x más 10, que es el segundo angulito. Y eso tiene que ser igual a 84. Pues una ecuación lineal, ya sabemos, 10 menos 6 da 4. Ese 4 pasa a restar, queda 80 en número. Y en parte de letras queda x más 3, 4x. Entonces, ¿cuánto valdrá x? 20. Exacto. Y ya lo tenemos hecho. X vale 20. Como ven, no hay mucha complejidad en este problema. La opción de 20. Todos están bastante sencillos. Debe usar la lógica. Ahora este de acá. Aquí solo hay algo distinto, pero ya lo hemos visto un poco anteriormente, cuando estábamos trabajando con trigonometría. Esto de acá, bueno, creo que no hemos visto trigonometría. Esto de acá, cuando son ángulos, minuto y segundo, lo pueden utilizar en sus calculadoras. Hay un botón que sale como 3 cuadritos, algo así. Entonces, si ustedes lo aprietan, ya le aparece así. La respuesta, en vez de decimales, se los marca de esta forma. De hecho, creo que sí sale igual. Un cuadrito, minutos así, segundos. Busquen esa tecla en su calculadora y ya les da la respuesta así. Entonces dice acá que el ángulo A o B, miren que es el ángulo más grande. Todo este ángulo, digamos, todo dice que mide 80 grados. El ángulo COD, entonces busquen C, aquí está el C, o D, sería el ángulo central. Este pequeñito vale 18 grados con 16 minutos y 50 segundos. Dice, el rayo OC es bisectriz. ¿Quién sabe qué significa la palabra bisectriz? ¿Alguien se acuerda qué significa la palabra bisectriz? Una recta que corta un ángulo en dos lados iguales. Exacto. Entonces, una recta no, a un ángulo. Es un rayo que corta a un ángulo en dos partes iguales. Entonces significa que como es bisectriz, el angulito que está por acá debajo, todo esto, tiene que ser igual a todo esto que está aquí arriba. Entonces pregunta, si el ángulo total es 80, al partirlo en dos, ¿en cuánto quedaría? 40. Exacto, entonces que aquí hay 40 y aquí también todo esto de acá, solo la mitad, también habría 40. Y noten que nos piden el ángulo BOD, este de acá. Voy a poner en otro color. Este pedacito nos piden. Entonces, ¿cómo lo calculamos? Sería lógico. 40 que hay acá, menos este ángulo que ya nos dan en forma hexadecimal, ya nos daría la respuesta que nos piden. Y ahí lo tendríamos resuelto. Solo tienen que poner eso. Y usar una calculadora. Ahorita no tengo una mano, pero solo lo hacen y ya les da la respuesta correcta. Ok, vamos. Un último. Vamos a ver cómo estamos de tiempo. Todavía nos queda para hacer estos dos últimos. Dice, considerando esta información, con certeza se cumple lo siguiente. Dice, la medida del ángulo AEB, noten AEB es 45. Se podría saber que eso es cierto. ¿Qué dice? No, porque en sí no
nos dan en el encabezado un valor Exacto. específico. Por ninguna parte nos dicen ángulos para nada, así que para empezar no podemos afirmar nada de ángulo, excepto que esto vale 90, porque aquí hay 90 y decíamos que cuando había un 90 todos eran 90, aquí también es 90 y este de acá es 90. Solo eso es lo que sabemos. Entonces, ¿pero qué significa cuando hay estos angulitos marcados? ¿Quién se acuerda qué significa? Que tienen la misma marca. Que son iguales. Exacto, entonces veamos, ¿cómo sería el primer ángulo? BEC. O bueno, vamos a verlo acá. Dice CDE. CDE está muy hasta acá. Es congruente con AED. No parece, está todo de lado. Dice el DEF. DEF, aquí está. Es congruente con el CEG. CEG no, porque uno es 90 y el otro es un ángulo agudo. Y el último dice AEC. Vale 90, no, tampoco lo sabemos con certeza. Entonces ahí lo único que sabemos con certeza es que estos dos ángulos miden igual, por lo tanto estos otros dos también son iguales. Y por último, todo esto de acá también serían iguales. Esa es la respuesta correcta, que estos grandes ángulos, el AED es igual al CED. Aquí lo copiaron mal, era esta la opción correcta. El AED era igual al CED, solo que se cambiaron las letras. Y voy a notificarlo. Esa era la respuesta correcta, pero con las letras intercambiando. Bien, hagamos este para finalizar. Dice que las rectas son paralelas. Entonces, ¿cuál debe ser el valor de la X? ¿Cómo lo hacen? Acabamos de hacer uno similar. Por propiedad especial, la suma de los tres ángulos debe dar 360. Exacto, ahí está. Esa es una forma. ¿Y otra forma que se le ocurre? Les ayudo. Si yo sé que esto vale 115, ¿cuánto mediría este pedacito? ¿Cuánto mediría ese pedacito? Recuerden, todo mide 180. Entonces este 60. pedacito... Ajá, 60 y ¿cuánto? 65. Correcto. Lo mismo acá, tengo 105. ¿Cuánto valdría entonces este pedacito? 75. 75. Y ahora puedo utilizar el teorema del serrucho o Sarrus. Y todos los que apuntan a la izquierda igual al de la derecha. Entonces X valdría 65 más 75. ¿Cuánto es eso? 140. Y ya está hecho. Esa es otra alternativa de hacerlo. Correcto, ahí Joshua también dijo 140. Y pues bien, ahí ya tienen varios ejercicios. Solo les voy a dejar indicado la idea rápida. Por ejemplo, en este, la clave es ver de que este ángulo es igual a este, por ser alternos internos. O igual, por formar la Z. De ahí despejan la X cuando lo igualan. Ya conociendo X, conocen todo este angulito. Que a la vez, por ser opuesto al vértice, es igual a este. Y de ahí despejan la Y. Entonces ya conocen X, ya conocen Y. En este de acá, pues, tienen que pensar un poquito. Alfa ya le dan el valor 96, solo tienen que sustituir los valores. Beta sale que es 20. Y nos piden X más Y más Z. Entonces, fíjense que aquí tienen una línea recta. Entonces, si ya tienen 20, ya saben cuánto vale X más Z. Y para calcular Y, pueden trazar acá una paralela a esta de acá. Ahí solo tienen que trazar esta paralela, digamos. Ya saben que todo esto vale alfa. Y esto de acá valdría, pues, alfa menos Y, este pedacito.
Igualmente ya tienen todo esto, lo pasan para acá, que este sería beta más x, y ya saben que esos son iguales. Y ahí van, hay muchas maneras, así que pues lo voy a dejar libre a su opción, como lo quieran hacer, pero pueden hacer trazos así adicionales. Aquí usando las propiedades de las perpendiculares, si lo revisan, este sale rápido. Igualmente acá, solo es hacer sustituciones de valores. En esta lo mismo. Pueden recurrir a la parte que dice propiedades de paralelas. Y eso es todo. Traten de hacer eso último entonces. Y recuerden que vamos a finalizar por ahí por hoy. Y en la próxima clase